Bienvenidos al estudio que estamos realizando acerca del texto de un curso de milagros. Hoy nos corresponde el capítulo 23, la guerra contra ti mismo. Subtítulo número 1, las creencias irreconciliables. 1. El recuerdo de Dios aflora en la mente que está serena. No puede venir allí donde hay conflicto, pues una mente en pugna consigo misma no puede recordar la mansedumbre eterna. Los medios de la guerra no son los medios de la paz, y lo que recuerda el belicoso no es amor. Si no se atribuyese valor a la creencia en la victoria, la guerra sería imposible. Si estás en conflicto, eso quiere decir que crees que el ego tiene el poder de salir triunfante. ¿Por qué otra razón si no te ibas a identificar con él? Seguramente te habrás percatado de que el ego está en pugna con Dios. Que el ego no tiene enemigo alguno es cierto. Mas es igualmente cierto que cree firmemente tener un enemigo al que necesita vencer y que lo logrará. 2. ¿No te das cuenta de que una guerra contra ti mismo sería una guerra contra Dios? ¿Y en una guerra así es concebible la victoria? Y si lo fuese, ¿la desearías? La muerte de Dios, de ser posible, significaría tu muerte. ¿Qué clase de victoria sería esa? El ego marcha siempre hacia la derrota porque cree que puede vencerte. Dios, no obstante, sabe que eso no es posible. Eso no es una guerra, sino la descabellada creencia de que es posible atacar y derrotar la voluntad de Dios. Te puedes identificar con esa creencia, pero jamás dejará de ser una locura. Y el miedo reinará en la locura y parecerá haber reemplazado al amor allí. Este es el propósito del conflicto. Y para aquellos que creen que es posible, los medios parecen ser reales. Recuerda, el capítulo se llama La guerra contra ti mismo. Y estamos viendo la forma como esa guerra contra nosotros mismos tiene lugar. ¿Dónde se da el conflicto en tu mente? ¿Por qué? Porque te estás identificando con el ego. Tu falsa identidad se ha vuelto la que crees real. Cuando estás con este conocimiento, ahora te puedes dar cuenta que el ego, tu falsa identidad, la que crees ser, o sea, entre comillas, tú, está en guerra con Dios y cree que puede vencerlo. Entonces el conflicto se presenta porque se le da valor, pero siempre será contra ti mismo en tu mente. No hay otro conflicto. Y en ese conflicto tú no puedes recordar a Dios, precisamente porque parece convertirse en tu enemigo. Y si has aprendido bien lo que has aprendido y no te has olvidado de ello, recordarás que eres parte de Dios, el Hijo. O sea que en consecuencia, una guerra contra ti mismo es una guerra contra Dios. ¿Cómo va a ser posible? Me encontré esta imagen donde un hombre está peleando precisamente contra sí mismo. ¿Es posible una victoria donde estoy luchando contra mí? En este mundo lucho contra mí mismo y mi mente. Y en esa ilusión de luchar contra mí mismo, en realidad estoy luchando contra Dios, que es yo mismo porque hago parte de Él, porque soy su hijo. Así que la victoria es imposible, pero aún así viene esta pregunta. Tú has visto que no me gusta estar colocando muchas preguntas porque la idea es que las aclaremos, pero esta pregunta es fabulosa. ¿Te gustaría ganarla si pudiese ser posible? ¿Ganarle a Dios? Así que no es una guerra en realidad, es una creencia de que es posible derrotarla. Y si tú crees en esa posibilidad, los medios para hacerlo te parecerán reales. Y el resultado de eso, de atacar a Dios en medios reales, va a ser miedo. Por lo tanto, el amor queda por fuera y ahora
con el conflicto, el ego ha logrado su propósito, separarte más de ti y de Dios. Y por supuesto, ya sabemos, inmediatamente se permea hacia lo demás, hacia lo que falta, tus hermanos. Párrafo número 3. Ten por seguro que no es posible que Dios y el ego, o tú y el ego, jamás os podáis encontrar. En apariencia lo hacéis y formáis extrañas alianzas basándoos en premisas que no tienen sentido. Pues vuestras creencias convergen en el cuerpo, al que el ego ha elegido como su hogar y tú consideras que es el tuyo. Vuestro punto de encuentro es un error en cómo te consideras a ti mismo. El ego se une a una ilusión de ti que tú compartes con él. Las ilusiones, no obstante, no pueden unirse. Son todas lo mismo y no son nada. Su unión está basada en la nada, pues dos de ellas están tan desprovistas de sentido como una o mil. El ego no se une a nada, pues no es nada, y la victoria que anhela está tan desprovista de sentido como él mismo. 4. Hermano, la guerra contra ti mismo está llegando a su fin. El final de la jornada se encuentra en el lugar de la paz. ¿No te gustaría aceptar la paz que allí se te ofrece? Este enemigo contra el que has luchado como si fuese un intruso a tu paz, se transforma ahí, ante tus propios ojos, en el portador de tu paz. Tu enemigo era Dios mismo, quien no sabe de conflictos, victorias o ataques de ninguna clase. Su amor por ti es perfecto, absoluto y eterno. El Hijo de Dios en guerra contra su Creador es una condición tan ridícula como lo sería la naturaleza, rugiéndole iracunda al viento, proclamando que él ya no forma parte de ella. ¿Cómo iba a poder la naturaleza decretar esto y hacer que fuese verdad? Del mismo modo, no es a ti a quien le corresponde decidir qué es lo que forma parte de ti y qué es lo que debe mantenerse aparte. Dios no se encuentra con el ego, porque Dios es el conocimiento total, el ego la absoluta falta de él. Porque Dios es real y el creador de todo y el ego no es más que una idea de separación, una inexistencia. Pero parece que tú sí puedes encontrarte con el ego. ¿En qué punto convergen? Cuando tú crees que el cuerpo es lo que eres, que el cuerpo es tu hogar, porque el ego cree exactamente lo mismo. ¿Te acuerdas cuando estábamos viendo que el ego considera la libertad del cuerpo como la suya propia? Mira la identificación del ego con el cuerpo. Tu falsa identidad, por eso te identificas tú con él. Pero ese es un error. Y el error nace de cómo te estás viendo a ti misma, a ti mismo. El ego y el cuerpo no pueden unirse porque ambos son ilusiones, o sea que no son nada. Ambas son ilusiones que te dicen eres un ego, lo cual es falso, eres un cuerpo, lo cual es falso. Así que la victoria que el ego desea, que es lograr que en realidad tú seas un cuerpo o que seas él, no se puede lograr en absoluto. No tiene sentido. Así como él mismo no lo tiene. ¿Dónde finaliza la guerra contra ti mismo? La guerra entonces finaliza donde finalizan todas las guerras, en la paz. Estabas luchando contra Dios, que no sabe de conflictos y del cual solamente puedes encontrar un amor infinito hacia ti. Así que, hijo de Dios, ¿cómo vas a seguir peleando con tu padre? ¿O cómo vas a creer que tu padre está peleando contigo? Esa guerra es ridícula. La iniciaste creyendo que desde la idea de separación tú podías decidir qué forma parte de ti y qué no. Entonces tú no formas parte de mí. O bueno, esa partecita tuya me gusta, la otra no me gusta para nada. Ah, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo soy, esto sí forma parte de mí. No, a ti no te corresponde decidir qué forma parte de ti y qué no. No te corresponde porque cuando lo hagas te equivocarás de plano.
Porque no puedes tomar esas decisiones desde la idea del ego, que precisamente es el que te está llevando a que digas esto sí me gusta, aquello no me gusta, soy partidario de esto, de aquello. ¿Cómo vas a poder respirar aire puro cuando el lugar que te encuentras está lleno de gases venenosos? Párrafo número 5. Esta guerra contra ti mismo se emprendió para enseñarle al Hijo de Dios que Él no es quien es realmente y que no es hijo de su Padre. A tal fin, debe borrar de su memoria el recuerdo de su Padre. En la vida corporal, dicho recuerdo se olvida, y si piensas que eres un cuerpo, creerás haberlo olvidado. Mas la verdad nunca puede olvidarse de sí misma, y tú no has olvidado lo que eres. Solo una extraña ilusión de ti mismo, un deseo de derrotar lo que eres, es lo que no se acuerda. 6. La guerra contra ti mismo no es más que una batalla entre dos ilusiones que luchan para diferenciarse la una de la otra, creyendo que la que triunfe será la verdadera. No existe conflicto alguno entre ellas y la verdad, ni tampoco son ellas diferentes entre sí. Ninguna de las dos es verdad, por lo tanto, no importa qué forma adopten. Lo que las engendró es una locura y no pueden sino seguir formando parte de ello. La locura no representa ninguna amenaza contra la realidad ni ejerce influencia alguna sobre ella. Las ilusiones no pueden vencer a la verdad ni suponer una amenaza para ella en absoluto, y la realidad que niegan no forma parte de ellas. ¿Cuál es el propósito de la guerra a la que el ego me lleva contra mí mismo? Contra mí mismo, contra Dios. Enseñarte que tú eres realmente la identidad falsa que Él ha querido venderte. Que de hijo de Dios no tienes nada. Cuando estás en el cuerpo, te olvidas de tu verdad. Porque el propósito de vivir la experiencia humana era olvidarte de que eras un espíritu. Pero en realidad, tu verdadero ser, tu espíritu no se olvida de lo que eres, porque la verdad es imposible que se olvide. ¿Qué es entonces lo que no se, en mí, lo que no se acuerda de que soy lo que soy? ¿Qué es en mí lo que no se acuerda de su origen? Simplemente un deseo de derrotar lo que eres. Apareciste aquí porque querías dejar la casa del Padre, la parábola del hijo pródigo. Querías dejar de verte para experimentar cómo era eso, como el ser espiritual que realmente eres. Pero no tiene sentido jugar a la guerra cuando precisamente no puedes ser feliz en ella. ¿Quiénes son los que están en guerra? En la guerra contra ti mismo, el cuerpo y el ego están luchando para ver cuál triunfa. ¿Con cuál te identificas más? Al ego, cuando nos identificamos con él, podemos decir, soy realmente una mala persona. Lo que hay en mí. Tengo un terrible carácter. Soy mal geniado. Todas esas cosas son la idea que tienes acerca de ti mismo y con la que te estás identificando. Está ganando el ego. Ah, soy un cuerpo. Me tomo esta selfie, me tomo la otra, saco a esto, le dejo a esto, mi posesión por aquí, mi otra posesión por allá, cuando me compro ropa, cuando salgo. Te estás identificando con el cuerpo. Gana el ego. Pero como las ilusiones son locas, resulta que entre ellas también hay un conflicto. Vamos a ver qué te consideras más, ego o cuerpo. A ver cuál triunfa. Pero no es un conflicto porque ninguna es la verdad, ¿te acuerdas? Ni la locura ni las ilusiones van a afectar o amenazar tu realidad, porque la verdad, precisamente tu realidad, no forma parte de ellas. La única forma como las ilusiones, la idea de pecado, el ego, pudiesen afectar tu realidad, tu verdadero ser, tendría que ser si estuviesen a su mismo nivel, si fuesen poderes como ellos. Pero al no hacer parte de ellas,
Por lo tanto, ni siquiera luchar contra ellas porque no son verdad, no pueden afectarla de ninguna manera. Párrafo número 7. Lo que tú recuerdas forma parte de ti, pues no puedes sino ser tal como Dios te creó. La verdad no lucha contra las ilusiones, ni las ilusiones luchan contra la verdad. Las ilusiones solo luchan entre ellas. Al estar fragmentadas, fragmentan a su vez, pero la verdad es indivisible y se encuentra mucho más allá de su limitado alcance. Recordarás lo que sabes cuando hayas comprendido que no puedes estar en conflicto. Una ilusión acerca de ti mismo puede luchar contra otra, mas la guerra entre dos ilusiones es un estado en el que nada ocurre. No hay ni vencedor ni victoria. Y la verdad se alza radiante más allá del conflicto, intacta y serena en la paz de Dios. 8. Los conflictos solo pueden tener lugar entre dos fuerzas. No pueden existir entre lo que es un poder y lo que no es nada. No hay nada que puedas atacar que no forme parte de ti. Y al atacarlo, das lugar a dos ilusiones de ti mismo en conflicto entre sí. Y esto ocurre siempre que contemplas alguna creación de Dios de cualquier manera que no sea con amor. El conflicto es temible, pues es la cuna del temor. Mas lo que ha nacido de la nada no puede cobrar realidad mediante la pugna. ¿Por qué llenar tu mundo de conflictos contigo mismo? Deja que toda esa locura quede deshecha y vuélvete en paz al recuerdo de Dios, el cual brilla aún en tu mente serena. No puedes olvidarte de la verdad porque forma parte de ti. Así que lo que vayas recordando no va a ser algo nuevo en realidad, sino lo que siempre ha sido porque tú eres tal como Dios te creó. ¿Y cuándo empiezo a recordar? Empiezas a recordar lo que ya sabes cuando comprendas que no puede haber un conflicto entre ti mismo y no puede haber un conflicto contra Dios, que es lo mismo. Al comprender eso, la verdad inmediatamente se coloca en el lugar que le corresponde. Y al colocarse la verdad donde está y siempre ha estado, pero no la veías, tiene que brindarte paz. Ah, esto es lo que soy. Qué maravilla. La paz más allá de ese conflicto es lo que te daría la posibilidad de ser feliz. Acuérdate, un conflicto para que lo sea tiene que estar realizado entre dos poderes, dos fuerzas, no entre un poder y algo que no es nada, como la chica allí en la imagen que te coloco, que parece estar peleando con el aire. ¿Cómo va a ser posible? Tú generas dos ilusiones en conflicto cuando atacas y siempre atacas cuando contemplas a otro ser sin amor. Ahí es donde viene el miedo. Mira, mira bien cómo es. Una ilusión en conflicto que desatas cuando estás tratando a otro sin amor. Una nada. Porque no puedes tratar sin amor al Hijo de Dios. En tu mundo sí, pero en tu realidad no. Así que sí, en el sueño lo haces, pero todo sueño no es nada. Y sin embargo para ti es tan real. Así que cuando contemplas a un Hijo de Dios sin amor, has empezado con las ilusiones, que generarán miedo, porque surgen del conflicto que acabas de desatar. Y por eso te pide aquí, no llenes más tu vida de conflictos. En tu mente serena es donde vuelves a recordar a Dios. Permite que tu mente se serene. Ahí es donde están esas ideas. Ahí es donde hay que eliminarlas. Párrafo 9. Observa cómo desaparece el conflicto que existe entre las ilusiones cuando se lleva ante la verdad.
pues solo parece real si lo ves como una guerra entre verdades conflictivas, en la que la vencedora es la más cierta, la más real y la que derrota a la ilusión que era menos real, que al ser vencida se convierte en una ilusión. Así pues, el conflicto es la elección entre dos ilusiones, una a la que se coronará como real y la otra que será derrotada y despreciada. En esta situación, el padre jamás podrá ser recordado. Sin embargo, no hay ilusión que pueda invadir su hogar y alejarlo de lo que él ama eternamente. Y lo que él ama no puede sino estar eternamente sereno y en paz porque es su hogar. 10. Tú, su hijo bien amado, no eres una ilusión, puesto que eres tan real y tan santo como él. La quietud de tu certeza acerca de él y de ti mismo es el hogar de ambos, donde moráis como uno solo y no como entes separados. Abre la puerta de su santísimo hogar y deja que el perdón elimine todo vestigio de la creencia en el pecado, la cual priva a Dios de su hogar y a su Hijo con él. No eres un extraño en la casa de Dios. Dale la bienvenida a tu hermano al hogar donde Dios mismo lo ubicó en serenidad y en paz y donde mora con él. Las ilusiones no tienen cabida allí donde el amor mora, pues éste te protege de todo lo que no es verdad. Moras en una paz tan ilimitada como la de aquel que la creó, y a aquellos que quieren recordarlo a él, se les da todo. El Espíritu Santo vela su hogar, seguro de que la paz de éste jamás se puede perturbar. No vas a recordar a Dios cuando estés en conflicto. No puedes recordarlo cuando entre dos ilusiones estás eligiendo a ver cuál es la más real. ¿Quién soy? ¿Mi cuerpo o mi carácter? ¿Mi personalidad? ¿Mi forma de pensar? Pero a pesar de todo, ninguna ilusión puede realmente invadirte. Por mucho que quieras seguir ahí dándole vueltas. ¿Te acuerdas que estábamos viendo que estás en la bifurcación del camino? Tú decides cuánto tiempo te demoras allí con esas elucubraciones absurdas. Tú eres el hogar de Dios y no puedes alejar a Dios porque te ama y porque hace parte de ti y porque si lo alejas te mueres y entonces la idea tuya no es morirte. Así que en realidad lo único que tú puedes alcanzar verdaderamente es serenidad, paz eterna. Eres tan real como Dios y los dos están unidos en certeza, sin lugar a dudas. Por lo tanto, si tu destino ya está trazado, deja que el perdón elimine totalmente la creencia en el pecado. Pero como no vas solo, porque este es un curso de milagros y el curso de milagros no es egoísta, entonces dale la bienvenida a tu hermano también. Faltaba alguien en la fiesta. Alguien tiene que disfrutarse los globos y el letrero de bienvenida. Dale la bienvenida a tu hermano, al amor, a la paz que ahora tú has aceptado y entonces se la regalas. Y allí no puede haber ilusiones porque esas sí son reales. Y todo bajo el cuidado del Espíritu Santo en ese hogar, donde está el letrero de bienvenida y los globos inflados, donde la paz no puede ser alterada por nada y donde se le da a todo el que quiera recordar a Dios. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Traer el recuerdo de Dios a tu mente, pero necesitas eliminar el conflicto de las ilusiones y además intentar que esas bendiciones recibidas lleguen a los demás también, beneficien a otros. 11. ¿Cómo iba a ser posible que el santuario de Dios se volviese contra sí mismo y tratase de subyugar al que allí mora? Piensa en lo que ocurre cuando la morada de Dios se percibe a sí misma como dividida. El altar desaparece, la luz se vuelve tenue y el templo del Santísimo se convierte en la morada del pecado. Y todo se olvida salvo las ilusiones. Las ilusiones pueden estar en conflicto porque sus formas son diferentes y batallan únicamente para establecer
qué forma es real. Las ilusiones se encuentran ilusiones. La verdad se encuentra consigo misma. El encuentro de las ilusiones conduce a la guerra, mas la paz se extiende a sí misma al contemplarse a sí misma. La guerra es la condición en la que el miedo nace, crece e intenta dominarlo todo. La paz es el estado donde mora el amor y donde busca compartirse a sí mismo. La paz y el conflicto son opuestos. Allí donde uno mora, el otro no puede estar. Donde uno de ellos va, el otro desaparece. Así es como el recuerdo de Dios queda nublado en las mentes que se han convertido en el campo de batalla de las ilusiones. Mas su recuerdo brilla muy por encima de esta guerra insensata, listo para ser recordado cuando te pongas de parte de la paz. Última diapositiva. Eres el hogar de Dios. Cuando te percibes dividido, estás convirtiendo el hogar de Dios, tu mente, en la morada del pecado y de inmediato el recuerdo de Dios queda reemplazado por ilusiones. El secreto para recordar a Dios elimina las ilusiones, el velo que te impide verlo. Las ilusiones van a encontrar siempre ilusiones. Siempre que estés pensando en ilusiones, eso es lo que vendrá a tu mente y llegarán nuevas y nuevas y nuevas. Y como las ilusiones son parte de la locura, entre ellas se atacan, van a la guerra. Y la guerra que has aceptado de las ilusiones, un mini resumen, te generará miedo. Porque sabrás que has aceptado un estado totalmente diferente al de la paz de Dios y ahora prevés que Dios es tu enemigo. Por eso nos recuerda, ¿sabes? La verdad en el estado correcto de tu mente solo se puede ver a sí misma, solo puede ver verdad. El amor solo se puede compartir a sí mismo, no puede compartir otra cosa. ¿Qué puede haber algo mayor que el amor pueda compartir? Pero ambas solamente pueden encontrarse en la paz. Ahí es donde se experimentan. La paz y el conflicto se excluyen mutuamente. No puedes tener paz en medio del conflicto de tu mente. No puede haber conflicto si tu mente escogió únicamente la paz. En la guerra de las ilusiones, el recuerdo de Dios se nubla, pero en realidad no ha desaparecido. Solo se ha desdibujado. Sigue listo para que lo recuerdes cuando te pongas de parte de la paz. Y ya tienes todas las herramientas para ello. Finalizamos nuestro encuentro. En el próximo veremos capítulo 23, la guerra contra ti mismo. Subtítulo número 2, las leyes del caos. Gratitud.